muy importante porque Bien, gracias, Cristian. Entonces, esto de la programación, la planificación es muy importante para el día a día de ustedes cuando van a dar sus problemas, sus hipótesis en cuanto a algún proceso histórico. La planificación como característica central, primero y principal, tiene que tener una estrategia que esté adecuada al contexto. Esto grábenselo, chicos, por favor, ¿sí? ¿Sí? La estrategia que vamos a implementar o llevar a cabo tiene que estar adecuada al contexto. O sea que mi planificación tiene que tener una particularidad a ese contexto. Esto es importante, muy importante. No es que yo tengo 3 segundos años y doy a los 3 segundos años lo mismo, ¿no? Tal vez la problemática puede ser, pero digamos, la estrategia y la metodología, o por lo menos la metodología puede dar igual, qué sé yo, parecida, pero la estrategia tiene que ser diferente porque el grupo tiene otras necesidades. Acuérdense de esto, chicos. Es muy importante esto de la metodología y las estrategias. ¿Sí? La metodología puede ser para todos en un grupo, pero la estrategia es la que de alguna manera es lo que lleva a la... otro aspecto importante, chicos, es la coordinación entre docentes. La coordinación entre docentes. Es importante la coordinación vertical y horizontal. La coordinación vertical es, si estoy en segundo año, profe, hablo con el profe de primer año de historia y con el de tercero de historia. ¿Sí? Esa es la vertical. Horizontal sería con mis compañeros de literatura, de artística, ¿sí? Hasta el de matemática, ¿por qué no? ¿Sí? Números romanos, los chicos no saben, digamos, cómo es la temporalidad, cómo son los siglos, y a lo mejor el de matemática puede dar un aporte, ¿no? Digo, dando un ejemplo. Entonces, esto es importante, la coordinación vertical y horizontal. Siempre buscar el trabajo en equipo. ¿A qué me refiero un trabajo en equipo? Y ver que los estudiantes no encuentran un año descoordinado con otros profesores, sino que a lo mejor tener los mismos criterios de evaluación con mis compañeros de literatura, todo eso ayuda al estudiante y al compromiso de ellos. Porque si uno le dice una cosa, el otro le dice otra, es un lío bárbaro. Esto es importante también. Y algo sacro, la comunicación. La comunicación constante con los estudiantes, el seguimiento, las consignas, si se entendieron, si les llegó bien la fuente, qué pasa con los conceptos. Estos aspectos tienen que estar ligados en la programación, que tienen que ser dinámicos, chicos, no tienen que ser una cosa estática. Tiene que ser dinámica, tiene que tener... Y lo dinámico lo dan los estudiantes más que nosotros. Nosotros coordinamos, llevamos la propuesta, pero esa movilidad, ¿sí? Esa movilidad la tienen que tener los estudiantes. ¿Por qué? Porque necesitamos estudiantes activos, no estudiantes pasivos. Tengamos en cuenta. Otro aspecto es que esto de ser dinámico también tiene que ser reflexivo al mismo tiempo. Cada problema. Se tildó. Hablando de problemas. Cada problemática se me va la... Sí, Cada problemática, sí, ahí está mejor. Bueno, cada problemática, ¿sí?
es importante porque cada problemática que vamos a trabajar es la que le va a dar la dinámica y la reflexión misma, ¿sí? Sobre todo cuando vamos a trabajar con las conclusiones. También hay algo que a mí me parece que es muy importante, que tiene que ser flexible y que no lo dice la autora, ¿sí? Tiene que ser flexible. ¿Qué significa que sea flexible? Que yo en algún momento de mi secuencia didáctica, no estoy hablando de una clase, secuencia didáctica, que esa secuencia didáctica me permita tomar otro camino, a lo mejor. ¿A qué se refiere, profesor, con esto? Y, por ejemplo, si la problemática que yo propuse, en vez de ser una nada política, tenga que ser económica y luego que termine siendo política, ¿no? O que sea política y llevarlo económico, digo, de buscarle también esto, ¿no? De ampliarle los enfoques a los estudiantes, ¿no? Esto a mí me parece que es muy importante para que ustedes tengan éxito en su práctica de enseñanza y aprendizaje. Hay un apartado que el autor habla de propósitos educativos y objetivos de aprendizaje. Son dos aspectos diferentes. Los propósitos, cuando vayan a planificar, los propósitos son unos componentes que de alguna manera tienen la idea de orientar en los propósitos educativos. En estos propósitos, la pregunta es, ¿cuáles son las intenciones educativas mías con respecto a esa secuencia didáctica o a ese proyecto o a esa unidad? Lo que hace el propósito o lo que expresa el propósito es la finalidad formativa y las intenciones. Son los objetivos que pretende tener el docente en cuanto a lo pedagógico didáctico. Por ejemplo, en el caso de ustedes, un propósito sería llevar adelante una propuesta de formación para futuros profesores de historia en lo pedagógico. Estamos, ¿sí? Digamos, apunto al perfil de lo que yo quiero como objetivo en todo el ciclo lectivo. En cuanto a los objetivos de aprendizaje, que es otra cosa, está limitado a lo que es, según la autora, la asimilación y la comprensión del conocimiento. En simple, es lo que yo me voy a proponer con mis estudiantes lograr. En forma grupal, en forma individual, ¿no? Los propósitos son los objetivos que se propone el docente. Solamente el docente, con esta asignatura, por ejemplo, ¿no? En el caso de los objetivos, es lo que me voy a proponer como docente junto con mis estudiantes. ¿Se entiende esto? La diferencia entre propósito y objetivos de aprendizaje. O sea que el propósito tiene que estar relacionado con el objetivo de aprendizaje. Por ejemplo, un objetivo de aprendizaje sería la siguiente: que los estudiantes de segundo problematicen
enseñanza en todos los niveles de la educación media, por ejemplo, educación secundaria. Digamos, esto es lo que quiero lograr con ustedes. ¿Está? ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Porque a veces nos confundimos entre propósito y objetivo de aprendizaje. Yo, profe, Sí. que se le cortó, ¿a qué se refiere la asimilación en este caso? ¿La? Asimilación. No, asimilación dice la autora. Yo no entro en eso de la asimilación, porque no hay asimilación. ¿Sí? No, asimilación no, sino que hay construcción. Lo que quiero de alguna manera que vean las diferencias, ¿no? El propósito tiene que ver con por ejemplo, uno de los objetivos de propósitos educativos es el pensamiento complejo, el pensamiento historiográfico, ¿no? Eso es un propósito. Un objetivo de aprendizaje con respecto a ese propósito es la problematización de la enseñanza, la visión historiográfica de tal y tal autor. ¿Se entiende la diferencia entre una cosa y la otra? Uno es lo que quiero lograr con mis estudiantes y el otro es lo que yo, pedagógicamente y didáctica, es lo que me dice el diseño curricular. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Bueno. La organización y la secuencia de contenidos en cuanto a la selección. Primero lo que yo necesito es la actualidad de mi contenido. ¿Sí? Si está actualizado mi contenido, por lo tanto que la organización y la secuencia de contenidos exige cierta actualidad. Esa actualidad tiene que ver con de qué manera voy a explicarlo. ¿Estamos? La otra es la validez de ese contenido. ¿Cómo tiene la validez? Y bueno, ¿cómo se supera ese contenido por algo nuevo y mejor? Esto es lo que está diciendo la autora. Después vamos a entrar un poquito en limpio con esto. Tercero es la jerarquía de los contenidos, que tiene que ver con la importancia, la diferencia. La actualidad del contenido, el primero, chicos, lo que quiere decir la autora, es esto de la relación del presente y pasado. ¿Sí? La actualidad es esto. Si mi contenido tiene una correspondencia entre el pasado y el presente, porque si no, los chicos no van a entender si yo estoy hablando de imperio, por ejemplo, o de esclavitud, como una variable determinante en algunos casos. ¿Estamos hasta acá? Cuando habla la autora de la validez del contenido, la actualidad y la validez del contenido, ¿qué contenido es mejor? Es cuando yo lo reformulo, chicos. Cuando lo voy a hacer a la planificación, lo voy a reformular. ¿Qué significa reformular? Adaptarlo al grupo. ¿Entiende esto? ¿De qué manera voy a adaptarlo al grupo? A ese contenido. El para qué es importante acá. Y Luquia tiene que ver de lo menos complejo a lo más complejo. ¿Qué significa esto? Que si yo voy a dar Revolución de Mayo, tengo que ver primero, tomar o repasar qué pasó en la Revolución Industrial, en la Revolución Norteamericana y por último, la Revolución Francesa. Pero agregar la Revolución de Haití, que hablábamos el otro día. Entonces digo, esto es importante
en la secuencia. Esto tiene que ver en escala geográfica y asociando otros contextos al contexto que yo debo explicar. Esto tiene que tener un sentido lógico, a eso es lo que nosotros queremos tener en cuenta. La secuencia tiene que tener este sentido lógico, de lo menos complejo a lo más complejo. Si parto de un problema o un interrogante, de esto lo vamos a ir viendo con otros autores, pero digo, la secuencia tiene que ver de lo menos complejo a lo más complejo con un orden lógico, ¿no? Que puede ser escala geográfica, escala temporal. Escala temporal, ¿qué significa? Bueno, de cada 10 años, 1810, 1820, 1820, digo, voy haciendo las temporalidades de acuerdo a las necesidades del grupo y de acuerdo a lo que a ustedes les parece que es importante actualizar esa propuesta. ¿Estamos? ¿Sí? Con esto es importante que se entienda. Esto tiene que estar bien, pero bien claro en el momento de programarlo. Y después la escala geográfica, ¿no? Bueno, empiezo desde qué pasó en Europa, qué pasó en Asia, qué pasó en África, qué pasó en América del Norte y después qué pasó en toda América, y ahí puedo entender lo que va a pasar en Argentina, ¿no? Muchas veces vemos lo que pasa en Argentina y no lo que el resto del mundo. Por lo menos hacer una conexión, una clase de lo que está, una introducción de lo que está pasando con un estudio comparativo o con un cuadro de doble entrada, digamos, para que tengamos algunos conceptos y algunas asociaciones, ¿no? Bien, la organización metodológica es justamente, son las actividades y las situaciones de enseñanza. Nosotros hemos visto al principio del texto las metodologías, el estudio de caso, el estudio por metodología por proyecto, por problema. Bueno, parece que no, hoy es un día de muy mala conexión. Bueno, entonces esto de la metodología ya lo hemos visto al principio del texto, ¿no? El estudio de caso, la metodología por proyecto, la metodología por problemas, ¿sí? Todas esas metodologías, ustedes esos recursos ya lo tienen al principio del texto y lo hemos hablado. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo con esto? ¿Sí? Sí. ¿Todos están de acuerdo? ¿Marcos? ¿Florencia? Sí, profe, sí, está bien. ¿Sí? Está claro eso, ¿no? Leonardo también, bueno, Iván, bien, perfecto. Las estrategias son aquellas que me permiten, digamos, dentro de esa metodología, ver de qué manera el estudiante pueda alcanzar el objetivo de aprendizaje. El propósito es para todo, pero el objetivo de aprendizaje también es una cuestión individual y grupal. Con respecto a la secuencia y la distribución de las actividades en el tiempo, es fundamental, chicos, que ustedes hagan un cronograma de sus clases, de la secuencia que voy a aplicar y distribuida en el tiempo. Lo mismo que la selección de materiales y recursos. ¿Qué materiales dispongo en la escuela? ¿Qué recursos? Diccionario, por ejemplo, texto. Bueno, ahora el diccionario mayormente lo tenemos en el teléfono, ¿no? Con el Google lo conseguimos, pero digo, documentos, tablas, gráficos, digamos, todo eso, y ver en la biblioteca qué hay. Eso también tengo un análisis como en primer año institucional de qué
qué recursos puedo obtener. Estamos con esto, es importante. Con respecto a la programación y a la decisión que debemos hacer, todos estos elementos son importantes para ponerlo en juego y una planificación y tenga, digamos, una manera de implementarlo. En la acción también la autora propone esto del manejo del espacio y las tareas en el aula. Esto es muy importante también, chicos, salir del aula a veces. Bueno, esto es en la presencialidad, no es ahora, ¿no? Pero digo, salir en el aula, por ejemplo, ir debajo del patio, encontrarnos tal lado para poder estudiar. En vez de estar en el salón, nos vamos al patio. Damos la clase digamos, en forma de círculo. Bueno, modificar a veces también sirve para que los chicos también vean una cosa diferente, ¿no? Eso ayuda también a tener otra relación. En la página 92, Wistem, es algo que yo quiero marcarlo. Señala sobre las primeras decisiones que hay que tener en la hora de gestionar los ambientes, ¿no? Uno es como territorio y la otra es como organización en funciones. Como territorio, cada estudiante tiene un territorio mismo. Fíjese, se sienta en el mismo lugar, realiza las tareas simultáneamente, digamos, siempre, digamos, a veces es importante modificar esta cuestión, ¿no? Y siempre vieron que el escritorio del docente está en el centro, a un costado, pero siempre adelante. También se podría modificar algo como para generar nuevos espacios, ¿no? Esto también es lindo. Ir a la biblioteca, a lo mejor generar ahí algún espacio de charla con los estudiantes, ¿no? Que la bibliotecaria también sea parte de la clase, ¿no? ¿Qué función tiene la biblioteca? ¿Para qué sirve una biblioteca? Bueno, todo ese tipo de cosas me parece que son importantes para tenerla en claro, ¿no? La autora de alguna manera propone esto de que los espacios sean dinámicos también, ¿no? Y las tareas en el aula tienen que tener elementos productivos, ¿no? Y esta idea de con los grupos heterogéneos que la autora destaca, tremendamente importante, muy, pero muy importante, muy heterogéneos. No solo en edades, en intereses, sino también en las matrices culturales o en la cultura misma. Esto mayormente, el aprendizaje a veces, cuando hay grupos muy heterogéneos, dificulta muchísimo poder llegar a todos al mismo tiempo. Bueno, para eso vamos a utilizar ciertas metodologías y las estrategias para que cada uno pueda abordarlo desde su lugar, ¿no? Esto también es tremendamente importante. Una cosa que a mí me parece que es un recurso y una estrategia es la carrera, ¿no? Que los estudiantes registren, ¿sí? Y es una manera también de tomar apunte en cuanto a la jerarquía de la información, qué es lo que ellos destacan. Ustedes mismos también en el pizarrón pueden hacer con distintos tamaños de letras, ¿sí? Conectores, que permita qué es lo que más se destaca en la explicación y lo que tiene menor importancia. Con respecto a las prácticas de la evaluación, es importante los criterios que ustedes van a utilizar e informarle a los estudiantes las consignas, de qué manera se realiza la evaluación, ¿no? Y buscar, como dijimos a principio de año, a principio del texto, perdón, es evaluaciones un poco más que tengan que ver
más que nada con la valoración de todo el proceso más que de una instancia, ¿no? No caer tanto en eso de la instancia propia. Con respecto a las prácticas éticas de la información, es muy importante trabajar a lo mejor con el diario o una revista, ¿no? De investigación, una revista de investigación. Profesor, Lo perdimos. se corta mucho. Un corte, una quebrada y enseguida volvemos. Una grieta. En la lluvia, boludo. Llovió mucho ahí. El internet. Bueno, viste, a la Germu no le van los alumnos, a nosotros no nos viene el profesor. La comunicación es importante. ¿Cuándo anda? Sí, no, olvídate, ya fue. Y encima Flor se fue a dormir. Debe tener un Family Game de modem. Pobre profe, todas las clases siempre le pasa lo mismo, pobre profe. Sí, no, una miseria el Pongo el internet que tiene. Atari, Luis. Pobre profe, te va a quedar todo grabado esto. Sí, ahí volvió Está conectando Luis. la parrilla ahora. Sí, Quizás. para mí que estaba prendiendo el fuego y por eso apagó la cámara. Sí, ya es mediodía. Luis, volviste, chicos. Luis. Bueno, Ya pica el hambre. antes que se me vaya la onda, esto, digamos, de la información es muy importante, chicos. Trabajar con revistas científicas que se lleven a la discusión. Los periódicos, ¿sí? Tratar con recortes periódicos sobre problemáticas actuales y de qué manera podemos, a lo mejor nos ayuda a introducir algún problema o algún tema que los chicos quieran investigar, trabajar, ¿no? El trabajo con las TICs es muy importante. Bueno, ahora se utiliza más que nada el celular, ¿no? Darle la herramienta del celular. El problema es que mayormente no tenemos datos móviles, pero bueno, no nosotros, sino los estudiantes. Pero las escuelas con el Wi-Fi supuestamente tenemos que por lo menos actualizar esa situación para que los estudiantes sea un insumo tecnológico importante, ¿no? El tema de la televisión y video también es muy interesante, ¿no? Darles el video o verlo junto con los estudiantes para ir puntualizando algunas cosas que nosotros que queremos destacar de una película, ¿no? Que corresponda a un proceso de tiempo o que trabaje algún problema, alguna. Yo les voy a dar, en este espacio voy a subir una problemática que quisiera que ustedes, es cortito, ¿no? Digamos, lo hizo un periódico que a mí no es santo mi devoción, pero me parece que debemos analizarlo. Y me gustaría que apliquemos todos estos aspectos teóricos
y su experiencia como estudiante, qué haríamos con esa situación. Bien, y con respecto al cine, ¿sí? De video al cine, bueno, tenemos 3 actividades, no lo dice la autora, pero tenemos 3 actividades. Yo puedo dar una actividad antes de dar la película, durante la película o después de la película. ¿Estamos? Del film. Digo, también tengamos esta estrategia con los estudiantes, si va a ser antes, durante o después de la proyección de la misma. Lo que sostiene la autora, lo que sostiene la autora, chicos, es que qué desastre, por Dios, esto. Bueno, lo que dice la autora, estos insumos tecnológicos, no solo nos lleva a la actualización en cuanto a la comunicación con los estudiantes, la comunicación masiva me refiero, sino que para ella lleva a nuevas competencias cognitivas, ¿no? ¿A qué se refiere? Que utilizar estas tecnologías en favor del conocimiento, no solo también en la diversión, o el entretenimiento, sino también en el conocimiento, y que a nosotros nos permita también a partir de ahí reconstruir el conocimiento, ¿sí? La mirada de alguna, ¿sí? La mirada de un autor, de la cultura, es un desastre, ¿no, Cristian? Esto. Se entrecorta mucho, Luis. Ahora cuando cortemos esta, voy abajo, voy al lado del módem a ver si puedo tener más suerte. Otro aspecto importante es tener en cuenta esto que el autor habla de la vida ciudadana. Yo soy muy crítico a esto de la vida ciudadana. Es un concepto que a mi parecer no sé si es, digamos, teóricamente es interesante, pero en la práctica tiene sus contradicciones. Entonces eso también, tengamos en cuenta cuando dicen la vida ciudadana, ¿sí? La vida ciudadana tiene que tener, digamos, una participación del gobierno, hablar de derechos, ¿no? Estamos, es tremendamente destacable. La autora cierra con el contexto de la escuela. Esto, como conclusión, es tremendamente, y que ya lo repito cada rato, ¿no? Esto de generar la autonomía del estudiante. Y ella propone, para generar la autonomía del estudiante, realizar proyectos, porque el proyecto es autónomo y se adapta al docente y ahí junto con sus estudiantes. Entonces, mayormente la planificación por proyecto me permite a mí, ¿sí?, tener cierta autonomía. Tengan en cuenta, chicos, estos proyectos educativos son importantes en el momento de revertir también alguna problemática que haya en el salón. Esto de la propuesta por proyecto, yo, por ejemplo, en mi escuela, directamente proyectos. ¿Por qué? Porque hay particularidades, digamos, respeto a la diversidad y la cultura de cada uno de los estudiantes. Y mayormente, chicos, y no se olviden, lo que tenemos que buscar es fortalecer, redescubrir, sobre todo en los chicos de secundaria, ¿no? En los adultos no tanto, pero en los secundarios sí, redescubrir su cultura y valorizar eso, no despojarlo de su cultura, que no sea una escuela colonizadora, sino que todo lo contrario, sea una escuela que fortalezca la cultura de los demás. ¿Estamos? Bueno, no sé si hay alguna pregunta antes que se corte, voy abajo y cerramos. ¿Qué hora es? 12:18, sí. Antes de la 1 corta. ¿Hay preguntas? ¿No? No, profe. ¿Seguro? Sí, profe. ¿Todo claro, Marcos? Sí, profe, sí. Marilina, Luna. Hola, profe, ¿todo bien?
¿Todo bien? ¿Una preguntita, Marilina? No. Gracias, no, bien. ¿No? Sebastián Callejo. Denise también la veo acá. ¿Están ahí Sebastián Callejo y Denise? Hola, profe, buen día. No, ninguna pregunta, todo Buen día, claro. ¿cómo le va, Denise? ¿Estás segura? Sí, segura. Todo muy claro, profe. Bueno, Hola, profe, bueno, listo, Sebastián, bárbaro. estoy. ¿Cómo le va, Sebastián? Muy bien. ¿Está claro esto, No, la verdad Sebastián? que. No, sí, no, la verdad que usted es muy claro, siempre. Bueno, esto es lo más no, importante del texto. ¿Está? Bueno, gracias, Sebastián. No, lo dejo hablar, lo dejo hablar. No, eso es lo de proponer, como he dicho, proponer y el objetivo y la. El objetivo de aprendizaje y el propósito, y los propósitos. ¿Sí? Claro, yo lo que entendí que el propósito es a lo que aspira el docente, ¿no? ¿Es así? Exactamente, lo que aspira el docente es los propósitos, ¿no? Por ejemplo, ¿Para qué sería? ¿Para qué se les quiere enseñar? Claro, exactamente. Y luego, ¿qué me voy a proponer respecto a ese propósito con los estudiantes, ¿no? En la enseñanza y el aprendizaje, como objetivo de aprendizaje, ¿no? ¿Cómo logro que comprendan el pensamiento complejo? Bueno, sí, el objetivo sería incorporar a través de, por ejemplo, textos informativos, buscar o identificar la complejidad de lo mismo, ¿no? ¿Sí? De acuerdo a distintos textos también, la complejidad tiene que ver con distintos textos, distintas miradas, ¿no? A eso, Sebastián. Bueno, está todo entonces clarito. Cortamos y volvemos y ahora parece que está bien. No quiero hablar mucho porque parece que la conectividad es terrible, es como Cristian Forti, ¿vio? Es terrible, te viene, te va, es una cosa, Se se está ríe, burlando de llora, vos, de Luis. todo. Ahora que vas a cortar, se quedó quieta ahí. Pero ¿viste cómo es? Es terrible, es terrible. Ahora que voy a cortar se quedó, está, mirá, más que nunca, los veo en colores, siempre en blanco y negro, imagínense. Bueno, vamos a cortar y volvemos y hacemos la última partecita del Listo. texto.